Gracias, Jesús, porque por ti somos llamados hijos de Dios, Señor. Gracias, Señor, porque nos alcanzaste, porque nos diste de ti, Señor, porque nos justificaste y ahora somos justos delante de Dios a través de ti. Gracias por ese privilegio y por tu gracia, Señor, que has derramado sobre nosotros. Hoy te pido que hoy puedas también alcanzar a aquellos que te necesitan, Señor. Habla a los corazones necesitados. Tú conoces cada corazón. Ayúdanos, Señor, que no haya estorbos y que tu palabra pueda ser entendida por todos, porque en tu palabra no hay confusión, sino vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar con una reflexión. Hermano, quiero que pienses y recuerdes de dónde te sacó Dios. ¿Hace cuántos años Cristo te salvó? Pueden ser 20, 10, 5 años. Quiero que pienses y recuerdes dónde estabas tú antes de este día, antes de que Cristo te salvara. ¿Qué era de ti? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuál hubiera sido tu futuro si Él no hubiera llegado a tu vida? Si Él no hubiera tocado tu corazón, si Él no hubiera llegado a rescatarte cuando comías algarrobas, ¿qué hubiera sido de ti? Quiero que pienses cómo el Señor Jesús se inmoló por ti, cómo Él te rescató de donde estabas. Eso es una obra maravillosa. Eso es el Evangelio haciendo la obra de Cristo, porque Cristo es el Evangelio. Dice 1 Corintios 6, 9, 13: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el versículo 11: y esto erais algunos. De ahí, hermanos, nos sacó Dios. De ahí, querido amigo, Dios quiere sacarte el día de hoy. Fornicarios, idólatras, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos de ustedes, de nosotros, pero ahora hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Señor Jesús. Hace unas semanas hablábamos acerca del Evangelio, no sé si lo recuerdan, hace 2 o 3 semanas, y se nos explicaba algo sencillo, sin embargo, que tiene mucho peso para la vida del ser humano: el Evangelio, cómo transforma, cómo es poder de Dios para transformar el alma, cómo es poder de Dios para tú que estás buscando a Cristo, tu salvación, puedas salir del pecado y puedas vivir una vida para Cristo. Nos hablaban de esto, nos hablaban de que el Evangelio es por gracia, de que el Evangelio es la justicia de Dios, y nos hablaban de que el Evangelio es justificación. Es justo lo que dice aquí este texto, que dice: y habéis sido justificados. ¿Qué quiere decir eso de justificados? Esto es algo importante que hacemos bien en prestar atención. ¿Qué es justificados? Justificados quiere decir simplemente tratados como justos. Yo te decía en un principio que recordaras de dónde te sacó Dios, y luego leímos Corintios que decía una lista de pecados. De ahí nos sacó Dios, y ahora, por la justificación de Cristo, por el Evangelio de Cristo, por su muerte, por su sacrificio, por su resurrección, somos justificados. Y justificados quiere decir tratados como justos.
Algunos de nosotros éramos fornicarios, idólatras, adúlteros, ávaros, cualquier pecado. Y ahora, delante de Dios, por la justificación de Cristo, por su evangelio, somos declarados justos delante de Dios. Quiero que esto, querido amigo, te entre en la cabeza, hablando coloquialmente. Tú eras de lo peor, yo era de lo peor. No merecíamos estar delante de Dios y de Cristo, pero por Cristo ahora somos tratados como justos, sin pecado. En nuestro sistema penal, si tú conoces un poco de leyes, en nuestro sistema penal alguien puede ser declarado no culpable, sin embargo, haber cometido el delito. Alguien puede ser un ladrón, lo cachan robando, pero sin embargo tiene un buen abogado y ese abogado lo saca de la cárcel y le evita la pena, pero él sigue siendo un ladrón. Aunque el abogado y el juez lo hayan declarado no culpable, él sigue siendo un ladrón. No hay nada que se lo quite. En el tribunal de Dios por Cristo no funciona así. Tú lo eras, pero hoy por la justificación, por el evangelio del Señor Jesús, tú eres declarado justo. Y tú puedes también ser declarado justo. Si no conoces a Cristo, tú puedes hoy ser declarado justo. Porque, querido amigo, déjame decirte, tú te hallas hoy en un estado muy malo. Te hallas en un estado muy malo, te hayas alejado de Dios, te hallas sin esperanza el día de hoy. Has buscado quizá, has intentado cambiar, pero no lo has podido hacer. Porque no has abrazado y no has creído el evangelio de Cristo, en el cual hay poder. Y tú, hermano, tu estado actual es este: justificado. Eres justo delante de Dios. Tengas 15 años, tengas 60 años, si has creído en Cristo, tú hoy eres declarado justo delante de Dios. Esto es un regalo. Nadie lo da. Nadie puede ofrecerlo. Que esto haya pasado solamente es a través de Cristo, es a través del evangelio, de esas buenas nuevas que Él nos trajo. Sin embargo, hay un engaño en este mundo, y este mundo predica que para ser justificados hay que hacer obras. Ese es un engaño que hay en el mundo, y ese engaño no puede existir, y a veces existe dentro de nosotros, de nuestras iglesias. A veces nosotros creemos esto, que por obras somos justificados, y no es así. Ese es un engaño del diablo. Para ti, hermano, ese es un engaño que Dios no quiere que creas, y que si hemos caído ahí, quiere que salgamos. Y si tú estás buscando a Dios, Él no quiere que busques a Cristo poniendo tus obras por delante, sintiéndote bueno. Ya hice, no hice, voy a la iglesia, me porto bien, ya dejé tal pecado. No es así. Es abrazando el evangelio de Cristo, yendo a Cristo, y ese poder transformador que hay en Él te sacará de donde estás. Y a ti, hermano, ese poder transformador que hay en Él te mantendrá en el camino. Somos justificados por Cristo, somos libres de toda culpa. Y en esa justificación quiero abrirte esto, porque es un tesoro que vale la pena, hermano, que recuerdes, y que si no lo sabes, que lo sepas. En la justificación dice la Biblia que Él intercede perpetuamente por nosotros. En Hebreos nos dice que Él intercede perpetuamente por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que Él está en el cielo, o más bien es algo ilimitado. Pero no está en el cielo diciendo ayuda a tal hermano porque es muy débil, porque míralo cuánta tentación tiene. No se refiere totalmente a eso. Eso es algo muy limitado de lo que significa ser intercesor. Él está en el cielo siendo un abogado donde ya ganó el caso, y Él aboga por ti, y es a través de Él, a través de Cristo, que tú puedes ser justo. Dios te ve a ti y te ve justo a través de Cristo. Esa es la justificación. Nadie te lo puede dar. Nadie puede hacerlo por ti. Tus obras no lo pueden hacer. Que hayas dejado todos tus pecados, pero no hayas ido a Cristo, no te justifica hoy delante de Dios. Y si tú ya estás justificado delante de Dios porque has abrazado y has creído el evangelio, hoy eres declarado justo delante de Dios.
Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí se nos introduce otro concepto, la gracia. Hace unas semanas el hermano nos predicaba acerca de la gracia y nos explicaba algunos aspectos de ella. Simplemente, hermano, simplemente, amigo, la gracia es el favor de Dios, el favor inmerecido de Dios. Que Él haya venido a tu vida, que Él haya querido salvarte, no fue por ti, no fue porque tú hayas tenido algo que le llamara la atención, fue porque Él quiso poner su favor sobre ti. Él vio cómo estabas, Él vio que no valíamos nada y sin embargo Él vino, murió, resucitó y nos justificó. Esto, hermanos, es un regalo que tenemos que atesorar. Nuestro estado ya no es el mismo, hermanos. Si tú eres justificado por Cristo, no eres un religioso más, no eres un congregante más de tal iglesia. Si tú eres justificado, eres tratado como justo y eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Tienes que entender el valor de esas palabras, hijo de Dios. No cualquiera puede llamarse hijo de Dios. Solo a través de Cristo es que somos llamados hijos de Dios. Y esa gracia ahí radica, en que nos dio su favor sin tener nada a cambio en nosotros. Un favor, a lo mejor entendemos ¿qué es un favor? Entendiendo lo contrario. ¿Has escuchado el dicho, un favor con favor se paga? Yo pienso que sí. No hay nada más alejado de la gracia, del significado real de favor, porque un favor se hace sin esperar nada a cambio. Si tú esperas recibir algo a cambio, entonces ya estás haciendo algo que te convenga para que después te reditúe, te lo regresen y pues salgas ganando. Bueno, la gracia no es así. La gracia de Dios no es así. Él te la da simplemente porque tiene misericordia de ti, simplemente porque te ama. Él quiere dártela el día de hoy, amigo. Si no lo conoces, posiblemente has escuchado mucho estas palabras y posiblemente las has hecho a un lado muchas veces, pero hoy te la quiere dar. Y si tú, hermano, el día de hoy eres justificado, en el momento que tú naciste de nuevo, esa gracia está en tu vida. Ahora tenemos esa gracia y por eso nos dice aquí Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia, gratuitamente, sin pedirlo, sin dar algo a cambio, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por esa gracia, hermanos, nos hizo merecedores de algo que no hubiéramos alcanzado por nosotros. Hoy tú puedes llegar al cielo y entrar al cielo siendo merecedor de Él por esa gracia que Él tiene, en la cual también te justifica, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Todas las religiones del mundo piden algo a cambio, como te decía hace un momento. Todas piden que des algo. Algunas son muy obvias y muy rapaces que hasta te piden dinero, ¿cierto? Cristo no pide eso. Él te la da. Eso es gracia. Es algo invaluable, incalculable. No hay valor humano que le puedas asignar a la gracia de Dios. Y hermano, la tienes. Y querido congregante, la puedes tener. Tienes que abrazar el evangelio si la quieres obtener. Esa gracia es parte de las buenas nuevas de Dios para la humanidad. Es parte del evangelio. Esa gracia es lo mejor que te puede pasar. La gracia de Cristo es lo mejor que nos ha pasado a nosotros. Gracia es perdón. Gracia es reconciliación, porque ahora estás reconciliado con Dios, porque ahora puedes llamarle Padre, porque ahora puedes acercarte a Él, acceder al trono de la gracia, porque ahora hay alguien que te conoce y que intercede por ti. Gracia es vida en abundancia. Estabas seco, ¿verdad, hermano? No había nada en ti bueno, estabas podrido. Ahora, ¿qué hay? Vida en abundancia. Esa es gracia. Gracia es el Espíritu Santo que hay en tu vida. Si tú has abrazado el evangelio, si crees en Cristo, creer no es recibir a Cristo solamente, sino creer, amarlo, abrazar el evangelio. El Espíritu Santo está contigo. Eso es gracia. Y también hay un lugar en el cielo para ti, por la gracia de Dios.
¿No es algo muy grande esto? ¿No es algo que vale la pena tener en nuestra vida? Si tú no la tienes, y querido hermano, es algo que tú tienes en tu vida. La gracia de Dios es algo inigualable, es algo que hacemos bien en atesorar y es algo en lo que hacemos bien en crecer, porque Jesús dice que Él crecía en gracia. Nosotros como cristianos también debemos crecer en esa gracia, pero creo que esa sería parte de otro tema. Hasta aquí lo que yo quiero comentarte de manera resumida es que por la gracia de Dios somos justificados, y eso nadie te lo da. Por la gracia de Dios hoy eres tratado como justo, hermana. Por la gracia de Dios hoy eres un justo hermano, cuando no lo eras. Hoy lo eres. Por la gracia de Dios, tú congregante, hoy puedes, si tú entregas tu vida hoy a Cristo, hoy puedes ser declarado justo. No es un proceso. Tienes tú que ir con Él, arrepentirte y creer. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Para seguir más adelante y aplicando esto que te estoy diciendo, quiero leer contigo un ejemplo bíblico. Vamos a leer el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Va a aparecer en la pantalla, yo también te lo voy a leer aquí. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, tenía 2 hijos este hombre, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En esta parábola vamos a ver algunos aspectos. Dice la historia que el hijo pródigo, desperdició su vida con rameras, desperdició su vida en lo peor, venía de su punto más bajo en el que puede caer el ser humano. Dice que él vuelve en sí y que se acuerda de su padre y que va hacia con él.
quiero resaltar cómo lo recibe el padre. Dice la Biblia que él lo vio a lo lejos. Da a entender que el padre tenía la esperanza de que regresara. Lo vio a lo lejos. Dice que corrió y se echó a su cuello. Esto es algo anormal en la cultura oriental. Un hombre anciano no tiene por qué darle honor, no tiene por qué hacer reverencia o por qué demostrar eso ante un hombre joven. Es al revés. El hombre joven le demuestra ese respeto y esa reverencia al anciano o al mayor. Aquí vemos que ocurre lo contrario. El padre corre, se echa sobre su cuello y le besa. También dice que el padre le manda a traer la mejor túnica o el mejor vestido. Eso significa que él estaba regresando su dignidad a ese hijo. Venía de su punto más bajo, está revolcado con prostitutas, revolcado en adicciones, en drogas, en alcohol, ponle lo que tú quieras. Venía de eso. Y el padre lo recibe, lo toma y le da su túnica, y eso es una señal de que le estaba devolviendo la dignidad y el honor que él había perdido. Lo estaba otra vez aceptando de vuelta en la familia. También dice que le pone un anillo. Ese anillo es señal de autoridad y de hijo. Ese anillo otra vez lo catalogaba a este muchacho como hijo. Si había perdido sus derechos, si se había ido, si había malgastado, ese anillo otra vez le daba ese ser hijo de su padre. También dice que cubrió sus sandalias. Los esclavos, los jornaleros, son los que andan descalzos. Los patrones no andan descalzos. Los patrones traen zapatos, traen sandalias. Él andaba descalzo y le dijo: póngale los zapatos, porque es hijo mío, porque no es un siervo, porque no es un jornalero, porque no es un criado, porque es mi hijo que ha vuelto. Y no solo eso, el padre le ordena que le maten el becerro, un becerro. Si te das cuenta, vamos a más adelante, el mayor reclama un cabrito. Vamos a ver por qué después. Pero el padre aquí le manda matar el becerro, y en aquellos tiempos y en esos también, matar un becerro esa era porque era una ocasión súper especial. Esto es una imagen, un ejemplo de lo que te venía diciendo hace un momento, de la justificación. ¿Te acuerdas que te dije que somos justificados por gracia y que la gracia de Dios nos justifica? Aquí lo vemos ejemplificado. El hijo pródigo, esto pasó. Y hasta aquí, ¿qué vemos? Pues el amor del padre. Vemos cómo el padre tuvo misericordia. Pero ¿cuál fue la actitud del hijo pródigo ante esa justificación? ¿Cómo tomó eso? ¿Qué nos dice la parábola? La parábola no nos dice mucho, pero sí podemos ver que él recibió esa justificación. Él se dejó poner el anillo, él se dejó vestir, él se dejó poner el calzado. Él no dijo: no, padre, no me lo merezco, ¿qué estás haciendo? De hecho, él pensaba y decía: yo soy digno de ser llamado un jornalero. Y sabes, la diferencia aquí es que él dijo jornalero y no siervo. Jornalero todavía es más abajo que un esclavo. Un jornalero es al que le pagan por evento, que lo pueden correr cuando quiera. Un esclavo a veces llega a ser parte de la familia, como el ejemplo ahí de Abraham y su esclavo y de muchos otros, llegan a ser parte del pueblo. El jornalero no. El hijo pródigo dijo: voy a ser aunque sea un jornalero. Pero el padre lo toma y le dice: no, de ninguna manera, porque te justifico, porque te doy mi anillo, porque te visto, porque te doy sandalia, porque mato tu becerro. Eres mi hijo ahora. Ese es tu estado actual. Eres mi hijo, y esto lo demuestra. Para ti, si no conoces a Cristo, ¿cómo aplica esto? Naturalmente, querido amigo, tú estás necesitado de Dios. Naturalmente tú estás desahuciado. Naturalmente tú estás destituido de la gloria de Dios. Naturalmente tú estás así. Sin embargo, el hijo pródigo
en un momento dado sintió una insatisfacción. Dice ahí que él volvió en sí. Ese volver en sí es cuando él aceptó que no era nada, cuando él aceptó que realmente estaba vacío y que no podía hacer nada más. Ya había intentado comer algarrobas, ya había intentado comer eso y no podía, hasta allá había llegado. Ahí volvió en sí. Él regresó a su padre en una actitud humilde, en una actitud que dijo, pues acéptame aunque sea como jornalero. El padre vio eso y premió eso, como ya vimos aquí. Él se agradó de esto. Si tú no has conocido a Cristo, tú debes de venir a Cristo, debes de venir a Dios como este hijo pródigo, necesitado de Él. Te estás ahogando, necesitado de que alguien te rescate. Si no te has sentido necesitado, entonces debes entender que estás necesitado y que estás destituido y que esa necesidad es real en tu vida y que estás como este muchacho, hundido en lo más profundo del pecado. Pero Dios puede sacarte de ahí. El hijo pródigo entonces toma lo que el padre le da, lo acepta, no le pone nada más. No le dice, pero déjame pagarte por esto, padre. Pero no le dice, déjame darte aquello. Pero no le dice, es que no lo merezco. Simplemente lo toma. La Biblia es muy clara, si no lo dice, no lo dice. Y cuando quiere decirnos algo, la Biblia especifica que aquí vemos que este hijo pródigo tomó lo que su padre le daba, se creyó lo que su padre le daba, él creyó, lo tomó y siguió simplemente más adelante. Es un ejemplo de la gracia y la justificación. Ahora hay otra cara de la moneda, el hijo mayor. En estos días, hermanos, hemos estado entendiendo acerca del legalismo. Dios nos ha mostrado a través de su palabra qué es el legalismo. Hemos entendido que a veces hemos caído muy bajo dentro a veces del legalismo. Si tú estás buscando a Cristo, quizá también lo estás buscando de una manera legalista. ¿Qué quiere decir? Con tus obras primeramente, sintiéndote bueno con antelación. Ya dejé aquello, Dios me va a querer porque ya dejé esto. Pero volviendo al punto, hermano, hemos estado estudiando acerca del legalismo. ¿Y el legalismo, se acuerdan qué era? En pocas palabras, el legalismo es sustituir la fe con obras, querer llegar a Dios a través de las obras. Y estudiamos que algo nos llevó al legalismo. Era una perfección mal entendida. Tú, hermano, que eres nacido de nuevo, tú eres perfecto desde el día en que Dios te perdona, en el día en que naces de nuevo, ahí ya eres perfecto. No ocupas meterle nada más. No ocupas darle algo más a tu salvación. No ocupas meterle algo más a esa perfección. Y el error en que hemos caído es que le queremos meter más a esa perfección. Y eso nos ha llevado a un legalismo. Eso nos ha llevado a poner reglas a la regla y a tener un yugo muy pesado sobre nosotros. El hijo pródigo no fue presa de esto. El hijo pródigo abrazó la justificación y la gracia que le daba. La tomó para sí. Pero el hijo mayor, la otra cara de la moneda, es un caso aparte y él no reaccionó así. ¿Cuáles fueron las palabras del hijo pródigo, del hijo mayor, perdón? ¿Cuáles fueron sus palabras? Entonces se enojó y no quería entrar. Le dijo: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Tantos años te he servido, nunca te he desobedecido, y ni un cabrito me has dado. El hermano mayor, su relación con su padre no era de hijo. La relación de este hijo mayor con su padre era de un esclavo. Él no había entendido que su padre era su padre. Él no había entendido
que tenía el mejor padre de todos y él pensaba que podía agradarlo a través de no desobedecerlo. El padre tenía al mejor siervo del mundo, su hijo. El padre no quería eso, pero el hijo sí se comportaba así. Él pensaba que a través de ser el mejor empleado de su padre lo iba a querer. Y nada más alejado. Por eso se enoja cuando viene el hijo pródigo y le dice: oye, este que viene de lo peor, ¿por qué le haces eso? Porque no había entendido que su padre era su padre. Y le dijo: ni un cabrito me has dado. Al otro le mató un becerro. Él pidió un cabrito. Un cabrito es menos que un becerro en la cultura oriental. O sea, ni eso se merecía. ¿Qué creo con esto? Todo lo basaba en merecer. Hago para merecer. Hago para que me corresponda. Hago para que Dios esté contento. Hago para que Dios, para ser mejor, para ponerle más. Era hijo y no lo sabía. Y querido hermano, es un engaño que hay del diablo para todos nosotros. Decía un escritor en un libro que el diablo, cuando engaña a las personas, no los quiere engañar ahora para que dejen de ser cristianos. Él decía: no los engañes, no les quites su cristianismo, déjalos ser cristianos. Pero el engaño del diablo es: diles que sean cristianos y algo más. Como el hijo mayor, era hijo y algo más. Cuando el padre claramente no quería eso. El hijo mayor pensaba que la relación de su padre estaba basada en el rendimiento. ¿En qué hago? ¿En cuánto he hecho? En reglas. Estaba basada en lo que yo te puedo ofrecer, en lo mejor que pueda hacer. Y él pensaba que su padre era así. El legalismo, hermanos, es eso. Y el legalismo echa fuera a Cristo de una iglesia. El legalismo hizo desconocido al padre de su hijo. No conocía el padre a su hijo, el hijo a su padre. No lo conocía y vivía con él. Era un perfecto desconocido para el hijo mayor. El legalismo echa fuera a Cristo de una iglesia. Entonces, hermanos, es necesario poner atención a esto. El hijo mayor es símbolo, es ejemplo de justificación, es ejemplo de gracia. Él tomó esa gracia y conoció a su padre ahí cuando tomó todo. El hijo mayor no, lo había dejado fuera de su vida. El legalismo eso hace, hermano. Si tú te acercas hoy a Dios, estás buscando tu salvación y te acercas queriendo hacer obras, te vas a acercar a un Dios hecho a tu medida. No te vas a acercar a un Dios, al Dios vivo y real. Te vas a acercar al Cristo que tú construyas y no al Cristo real. Es el engaño del siglo XXI, el legalismo para la iglesia. Y el hijo mayor nos lo deja ver claramente. Ahora bien, ¿tú crees que el padre se iba a conformar con que su hijo ahora sí le pidiera cabritos, sí hiciera fiesta con sus amigos, sí hiciera cosas de hijo? ¿Tú crees que el padre es lo que quería, que matara un cabrito? No. El padre quería que este hijo mayor fuera su hijo, que aceptara su gracia. Le dijo: todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. ¿Por qué no has tomado? No has tomado porque no has querido. No has tomado porque no has entendido que eres mi hijo, que yo te llamé a ser mi hijo. Necesario es entender esta parábola. Porque, hermanos, como iglesia no nos podemos mantener como hijos mayores. Dios no quiere hijos mayores en su iglesia. ¿Qué quería el Padre, hermanos? ¿Qué quiere el Padre, querido amigo? El Padre quiere hijos, no quiere siervos. Él no quiere que tú te conviertas para que seas un esclavo de hacer y voy a hacer y deshacer y hacer y más hacer. Él no quiere eso. Si lo has entendido así, has entendido otra cosa que no es cristianismo. Naturalmente hay cosas que hay que hacer.
Son obras preparadas de antemano. Como si tú fueras a una escuela, hay cosas que no puedes hacer y hacer. Dios quiere hijos y no quiere esclavos, no quiere siervos. Él no quiere que tú te conviertas para que después seas un esclavo de hay que hacer, de no hay que hacer. Si tú eres joven quizá y has querido buscar a Cristo y has visto eso, eso está mal, querido joven. Si tú has visto un cristianismo así, no es así, déjame explicarte. La gracia, Cristo es libertad, no es libertinaje. No es el permiso para pecar. La gracia no es permiso para pecar. Cristo es libertad. Como el hijo pródigo, él se sintió liberado cuando el padre fue y lo rescató. Él fue libre. A lo mejor sí dijo, déjame ser jornalero porque no lo merezco. Pero cuando el padre le dio a entender que era su hijo, él simplemente lo tomó. Si tú, joven, has visto esto, has visto que son un cristianismo, reglas y demás, eso no es así. El cristianismo es Cristo. Cristo es el evangelio. Y el evangelio transforma vidas y da libertad, y es la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa? El que no conoce la gracia no puede dar gracia. Si tú conoces puras reglas, ¿qué vas a dar? Puras reglas. Si tú quieres educar a tus hijos y no tienes la gracia de Dios, ¿qué le vas a mostrar a tus hijos? Reglas. Haz o no hagas. Pero si tienes la gracia de Dios, si entiendes que eres justificado y que tienes libertad, y que si quieres saber cómo es Cristo, puedes ir a la Biblia y saber cómo es Él, ¿qué le vas a saber? ¿Qué le vas a manifestar, a transmitir a tu hijo o a tu esposa o a tu esposo? Gracia. El que conoce la gracia puede dar gracia. El que conoce reglas, el que conoce solamente leyes, el que conoce solamente dureza, da dureza. El hijo mayor es prueba de ello. Tu hijo, le dijo al padre, le reclamó al padre. El legalismo, cuando entra al corazón, te hace alguien ingrato, que hasta le reclamas a Dios. El hijo mayor lo hizo. Tu hijo que viene de gastar y que no sé qué. El hijo mayor no conocía la gracia, por eso no podía alegrarse con su hermano. Por eso no se gozó, por eso no compartió ese gozo de su papá. Porque no había gracia en su corazón, que había leyes. Quizás si nosotros hubiéramos juzgado ese caso, también hubiésemos coincidido con el hijo mayor. Ya se gastó lo suyo, ya no lo dejes entrar, déjamelo allá afuera. En el mejor de los casos, dirías, bueno, que entre, pero que sea un esclavo. Que entre, pero que se gane el pan. No va a estar aquí gozando porque él ya no se lo merece, ¿cierto? El papá no hizo eso, hizo todo lo contrario. Pero el hijo mayor sí quería hacer eso. No había gracia en su vida, no conocía a su padre, y su padre era la gracia. Su padre es una parábola, es ejemplo de Dios. No conocía a su padre, no conocía a Dios. Simplemente hacía las cosas que tenía que hacer. Y a simple vista hasta parece justo lo que el hijo mayor pedía. ¿Cómo se gasta? ¿Cómo haces eso? Pero no entendía la gracia. No entendía ese favor de Dios, ese favor de su Padre. Por eso empecé esta plática hablándote de la justificación y de la gracia. Porque es el favor inmerecido que tenemos de Dios para nosotros. Estábamos como el hijo pródigo. El riesgo es que nos convertimos muchas veces en hijos mayores cuando queremos agregarle un plus a nuestra perfección, cuando queremos agregarle algo más a nuestra salvación, cuando somos cristianos y algo más, cuando nuestras obras pensamos que nos acercan más a Dios. Este es el riesgo y no debe ser así. Dios quiere hijos, no jornaleros.
quiere hijos, no esclavos. Él quiere darte de sí mismo. El Padre le dio todo de sí al Hijo pródigo: túnica, anillo, nómbralo, todo de sí. Eso es gracia. Eso es gracia. El hijo mayor no lo podía creer. El hijo mayor tenía que conocer a su padre. El hijo mayor había echado fuera de su vida a su padre en el no conocerlo, en el pensar que lo conocía. Eso es algo muy triste. Pero ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de esto? Que si hay legalismo en nuestra vida, si te has intentado acercar a Dios de una manera legalista, tú que conoces a Dios, que no conoces a Dios, tienes que acercarte a Cristo entendiendo que Él tiene poder para transformar. No con tus obras, no con tus fuerzas. Tus fuerzas no sirven de nada. Tus fuerzas se las lleva el viento. Quizás te lo has intentado. Quizás has intentado ser cristiano y ya no has podido. Porque lo has intentado hacer como el hijo mayor, en tu fuerza, en tu justicia, en tus ideas, pero no como el hijo pródigo, que dice que volvió en sí y dijo: voy a casa de mi padre, porque gracia hay en la casa de mi padre. También aprendemos de esto que Dios nos hace dignos, que somos merecedores de la vida eterna, simplemente porque Cristo nos ama, porque Cristo nos justificó, porque hemos nacido de nuevo. ¿Tú crees que al cielo va a entrar gente que no se merece el cielo? Perdón. ¿Tú crees que al cielo va a entrar gente que no se merece el cielo? No va a entrar nadie que se merezca el cielo, que no se merezca el cielo. Entonces Cristo te hace merecedor de eso, por su justificación y su gracia, a todo aquel que es nacido de nuevo, a todo aquel que corrió como el hijo pródigo humilde y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Te perdono, dijo el Padre. Lo hizo digno de entrar a su hacienda, merecedor de entrar otra vez a su casa. No podemos ser como el hijo mayor. Dice en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que recibieron el evangelio, a todos los que el evangelio los transformó, a todos los que son justificados por su sangre, a todos los que son redimidos por él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú hoy, hermano, has nacido de nuevo, eres hijo de Dios. Que nadie te lo quite, que tú mismo no te lo quites tratando de ser hijo mayor. No le pongas más cosas a la perfección. Es como el mejor plato del mundo. Lo hizo el mejor chef. Imagínate el mejor chef, el que tiene 5 estrellas Michelin, que así se les dice a los que tienen una categoría muy alta en cuanto a platillos. Tiene las 5 estrellas o las más posibles, hace un plato perfecto, rico, el mejor del mundo, te lo pone delante de ti y tú le echas sal. Y tú le echas salsa porque te gusta tanto la salsa, porque en el rancho es así, hay que echarle salsa. Lo vas a echar a perder. Ese plato, el mejor del mundo por el mejor chef, si tú le echas un grano de sal, un grano de salsa, un pedazo de aguacate, lo vas a echar a perder. El hijo mayor es lo que hacía. Y no era así. El Padre quería, Dios quiere que seamos como el hijo pródigo. Lo que Dios nos dio, lo tomamos, lo creemos, lo vivimos. Y así es que somos hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Hay que nacer en Cristo, hermano, amigo. Tienes que nacer otra vez si no has conocido esto. El Evangelio tiene poder para salvarte. Y querido hermano, el Evangelio tiene poder para mantenerte, para sacar a ese legalismo de la vida. El hijo mayor, lo más grave del hijo mayor es que él no conocía a su padre. Estaba en su casa y no lo conocía. No sabía que tenía el mejor padre del mundo. Él pensaba que tenía el mejor patrón del mundo. Muy equivocado el hijo mayor. El Evangelio nos va a mantener viendo a Dios tal cual es. El Evangelio de Cristo, porque el Evangelio es Cristo, nos va a mantener viendo a Dios tal cual es. Y cuando veas a Dios tal cual es, vas a poder mostrárselo a tus hijos, vas a poder mostrárselo a tu esposo, a tu esposa, y quizá los ganes para Dios. Quizá es la razón por la cual no se han ganado. Ocupamos esto, necesitamos esto. Tenemos a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No le agreguemos nada. Seamos hijos y vivamos como hijos. Es lo que yo les quería compartir. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras que tú quieres hijos y no siervos, Señor. Yo te pido que nos hagas entender tu gracia, porque yo creo que nos falta mucho por entender. Pero danos tu luz, Señor. También trae la luz a aquel que no te conoce, para que pueda ver que tú quieres salvarlo. No importa que sea joven, jovencito o muy anciano. Ven a revelárteles como lo hiciste con este hijo pródigo, Señor. Tú eres bueno. Te amamos. Gracias, Cristo. Amén.